Cineautopsias, podcast de cine. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su podcast de cine, Cineautopsias. Nosotros casi que nos quedamos sin ojos de tantos capítulos de series que hemos estado viendo, ¿verdad, Julia? Ahí se ve el compromiso que tenemos para con ustedes, para con el programa, para con México, ¿no? Ahí nos tienen bingeando series así hasta no distinguir día y noche, pero estamos muy contentos de que nos hayan compartido qué series querían que nosotros discutiéramos, así que se los agradecemos mucho. Sí, recordamos la dinámica, ¿no? Les preguntamos a través de redes sociales qué series les gustaría que comentáramos. Los resultados fueron vastos, porque pues tan solo hay unas de 5 temporadas, 8 temporadas. Entonces lo que decidimos fue hacer 2 programas con el contenido que ustedes nos sugirieron. En el programa de hoy vamos a comentar las 3 series que fueron más mencionadas, que son Love, Doctor House y Orphan Black. Esas son las series que vamos a comentar en este episodio. Entonces, antes de que nos quedemos sin ojos de tantas series que hemos visto, vamos a comenzar con este episodio que es especial de Netflix y que fue armado por ustedes. Desde el sofá. Love es una serie original de Netflix que consta tan solo de 3 temporadas. En ella conocemos la historia de amor de Mickey y Gus. A lo largo de los episodios, veremos cómo las patologías de ambos personajes se mezclan para dar pie a muchos conflictos, a través de los cuales tienen que ir encontrando cada vez más momentos de intimidad y confianza en el otro. Greetings, loved ones. Let's take a journey. Love es una serie que a mí en lo particular me sorprendió que fuera votada por nuestros podescuchas, sobre todo por podescuchas muy jóvenes. Curiosamente, de la población que tenemos, los que más jóvenes fueron quienes votaron por esta serie. ¿A ti qué te pareció, Julia? Yo creo que puedo entender como el atractivo de la serie, sobre todo porque se sale mucho del típico relato de amor, ¿no? Como busca romper muchos esquemas y eso me parece que está muy bien. El actor que interpreta a Gus en la serie, junto con Judd Apatow, ellos planearon, diseñaron esta serie y además algo que a mí me parece que está muy bien es que hayan pensado solo en 3 temporadas. Eso me dice a mí que tenían bien más o menos la idea de hacia dónde querían llevar, ¿no? Un poco la trama o hasta dónde la podían extender, porque sí, claro. La verdad es que a mí me fue gustando cada vez más. O sea, tal vez de las 3, la primera temporada es la que menos me gusta. Sí, la primera no es nada disfrutable. O sea, en realidad. Creo que como que está tratando de encontrar el ritmo y lo que quiere contar y que ya en la 3 lo encuentra. ¿Sabes? Yo que creo que es lo que falla de la 1. Lo que falla es él. ¿Gus? Sí. Esta fue la segunda vez que vi la primera temporada. Uh-huh. Yo la había visto previamente, no me había gustado, no me había convencido, no había tenido ganas de ver más de la serie, la verdad. Sí. Y ahora que hice este segundo visionado de la primera temporada, creo que fue por él. No sé, siento que él no está bien encajado en esa primera temporada. Siento que su personaje no es como redondo, porque se supone que es un profesor particular y eso se supondría que debería tener como cierta preparación. Sí. Y sin embargo es un personaje como muy plano, creo yo en su lenguaje, en sus expresiones, en las expresiones, en las oraciones que le escriben. O sea, claro, no por el hecho de que estudies mucho te vas a poder expresar mejor tus emociones, que es de lo que va la serie, lo entiendo.
Pero él como personaje me parece como que está incluso fuera de lugar. A mí me pareció plano o caricaturesco justo en esa primera temporada y la verdad es que no sé si es a propósito, porque justo es esta idea de jugar con el chico bueno, decente, amable, sonso, ñoño, ¿no? O sea, como que sí parecía una caricatura, Sí. como que al inicio te presentan a Gus como un estereotipo Sí. que por lo menos en la primera temporada encaja con las patologías de Mickey, ¿no? Pero, ¿sabes? Perdón. Pero es que justo esa idea como del ñoño, Uh-huh. incluso hasta el ñoño tiene un poquito de dignidad en su personaje. Sí, Y creo que él no la tiene, porque todo el mundo abusa de él. Y de alguna manera esa cosa como de indefensión que muestra, Sí. esos como tics, como manías que tienen sus diálogos de... Sí, sí. Antes de querer decir algo, eso me molestaba mucho. Sí. Y creo que eso fue por lo cual yo ya no quise seguir avanzando en aquella ocasión, porque yo decía, si este personaje va a ser así todo el tiempo, no se merece que una mujer así lo quiera, por más dañada que esté. O sea, es verdad que, y yo creo que es parte del estereotipo gringo del nerd, ¿no? Como del indefenso, el Sí. que todos abusan, del que no es capaz de poner un alto. Y la verdad es que en ese sentido sí es muy bidimensional el personaje Sí. de Gus. Y vaya, hasta el de Mickey, hay un momento, sobre todo en los primeros episodios, en donde, o sea, bueno, por lo menos yo me preguntaba cómo es el personaje de la mujer histérica y ya, ¿no? O sea, Ujú. vaya, porque también es estereotípico el personaje, ¿no? Sí, por Como de la supuesto. mujer desbordada, que es muy emocional y que entonces ese aspecto de su personalidad la rebasa. Eso también podría haber sido como un poco caricaturesco. Sí. Y por eso creo que la tercera es la mejor de todas, porque al fin ya no son presas de sus caricaturas, ¿no? Ujú. O sea, hay un momento en donde Gus le dice a Mickey, la verdad es que para mí era mucho más fácil echarte la culpa a ti, ¿no? O sea, Claro. decir, tú eras la dañada, Ujú. tú Sí, eres por la supuesto. adicta, yo era el buena onda, el tipo bueno y sensato que nunca habías tenido. Y no, o sea, yo estoy igual de dañado que tú, ¿no? Sí. Entonces, eso me gustó bastante de la 3. Pero ¿sabes qué le ayuda mucho al personaje de Mickey, por lo menos para mí? Es que ella, independientemente de todos sus traumas que tiene, Ujú. por decirlo de esa manera, ella es una persona egoísta. Yo creo que independientemente de sus adicciones y de su alcoholismo, una de sus características es ser una persona egoísta. Y eso Sí. hace que su relación con los otros personajes sea como un poquito más explosiva, como un poco más intensa, como que de alguna manera ella es la que hace que las cosas se pongan en movimiento precisamente por los errores que comete, por cómo lastima a otras personas. Y eso me gusta de ella. Que a pesar de esos vicios, ¿no? Ujú. Como de ser drogadicta, como ser alcohólica, como buscar tener relaciones sexuales al por mayor, ella como persona era un personaje egoísta. Sí. Y eso la hace un poquito más activa, la hace defenderse un poquito más o buscar formas de, a su manera, salir adelante. En cambio, el personaje de Gus siempre era como un pedazo de papel que andaba dejándose llevar ahí. Y no sé, eso me molestó de la primera temporada. Por eso no terminó de engancharme, a pesar de que efectivamente sí es una mirada interesante sobre las relaciones en este siglo. Sí, o sea, y es que justo eso, y la verdad es que yo estoy muy sorprendida y voy a procurar no spoilerear el final de toda la serie. Por eso estuve muy sorprendida del final, porque yo realmente pensé que justo por romper esquemas y estereotipos de historias de amor que ya hemos escuchado suficiente, esta iba a ser una de esas historias en donde, por lo menos lo que creí en un momento era, incluso aunque quieras a la otra persona, incluso aunque hagas tu mejor esfuerzo, a veces no va a funcionar, ¿no? Sí, O sea, exacto. no son perfectas las relaciones, esto con lo que hemos crecido del amor lo puede todo, pues la verdad no. No, para Entonces nada. yo pensé que también la serie iba a proponer un poco eso, así como habrá momentos en donde no funcione, ¿no? Y no es que se hayan rendido ni lo hayan dejado de intentar, es que simplemente
algo entre ellos no acaba de funcionar, ¿no? Y esta sorpresa que tienes tú, y sobre todo está alimentada porque del paso de la 1 a la 2, Sí. el final de la 1 y el inicio de la 2 son bastante prometedores. Sí, sí. O sea, sí te rompe con lo que tú estás esperando que pase. Sí, O sea, porque en el final de la 1 se dan este beso y Ujú. pues tú ya te imaginas que la 2 va a empezar como la historia sí. de amor que estos estaban intentando a unirse, que estaban intentando formar y que por la razón que sea no pudieron durante toda una temporada, y entonces tú esperas que en la 2 empiece esa historia de amor y no, da un giro interesante y da un giro Sí. precisamente a partir de que Mickey reconoce todos sus problemas y de que también necesita hacer de ese egoísmo algo positivo para ella. Sí, Entonces eso te hacía pensar que de alguna manera la serie podía ir hacia otros lados. sí, la verdad es que sí. O sea, habría muchas posibilidades, ¿no? Es decir, acaba de una manera más bien convencional. O sea, convencional no tanto para una serie que no lo es. Ujú. Pero aún así, como que sí explora muchísimos temas y muchísimas posibilidades de lo que puede ocurrir en una relación. Y siento además que es una serie que, por lo menos en mi opinión, no tiene miedo a retratar los momentos más incómodos, ¿no? O sea, sí, No, para nada. o sea, Sí. y ahí nos tiene como tratando de mirar hacia otro lado gran parte de la serie, porque la incomodidad la pone ahí en el centro. Sí, Y justo por este desequilibrio entre las personalidades de Gus y Mickey al inicio, ¿no? Que son como estos dos extremos. sí, exacto. Y que se van equilibrando conforme va avanzando la serie misma. Sí, uno de los mejores momentos, por ejemplo, de la serie 1 es cuando están en el carro de ella que empiezan a fumar marihuana, no Sí. sé si te acuerdes, Sí, sí, ¿no? sí. Y él empieza así con sus cosas, no, pues yo nunca he hecho esto, y empieza a toser y él entra así en el super viaje porque pues no está acostumbrado, y justo esa es una de las escenas, una de las situaciones que marca muy bien el carácter de los dos personajes, que marca su disparidad, y entonces sí te pone en el camino de una historia en la que tú dices, bueno, o estos o van a acabar juntos o no lo van a hacer porque Ujú. son tan diferentes, quién va a tener que ceder, Sí, sí, ¿no? sí. Para que la relación funcione, Eso. o hasta dónde van a tener que cambiar esa manera de ser en nombre del amor, ¿no? A mí eso es algo que me gusta mucho de esta serie, que no es que, o sea, afortunadamente eso que con lo que te engañaban en los primeros episodios de la primera temporada, te lo cambian por completo, ¿no? Porque, a ver, podría haber sido muy fácil este cliché justo de Mickey es una persona autodestructiva y Ujú. entonces Gus, que es sensato, responsable, serio, la va a ayudar a cambiar, ¿no? A que se estabilice. exacto. Y no, la verdad es para que nada. Mickey lo hace por ella, porque entiende y Sí, eso está muy bien. reconoce sus adicciones y dice, pues no lo hago por Gus, lo hago por mí, y en la medida en que yo esté mejor, pues podría estar mejor en esta relación, ¿no? Entonces Ujú. eso me gusta mucho, que rompan con esta idea de que tú puedes ayudar a la otra persona a superar sus problemas, a cambiar no. todo eso que tiene un sesgo negativo. No, incluso ya en la segunda, cuando Mickey ya está más rehabilitada y que está Ujú. yendo a sus reuniones de Alcohólicos Anónimos y todo eso resulta que también va a ser un elemento de conflicto entre ellos. Sí. Porque sí, sí, sí. él con esa forma como cuidadosa, como buena onda Sí. de ser, resulta que eso va a ir en contra de lo que ella quiere, va a ir Sí, en claro. contra de fortalecer la relación. Entonces tú dices, órale, pues está bien que lo Eso vean de sí. esa manera, está Sí, padre, sí, ¿no? sí, definitivamente. Que no es tan fácil como te quiero, Ujú. te apoyo y te digo, estás bien. No, eso pues, también puede ser un elemento de conflicto, incluso hasta mostrar tu amor o tu cariño en el momento equivocado a una persona. Sí, definitivamente. Y que exista, o sea, y a mí me parece muy bien que, por ejemplo, en la serie hagan explícito no solo estos grupos de ayuda para los alcohólicos, sino también los grupos de apoyo para los familiares. O sea, justo por eso, porque la cuestión es Sí. una vez más que nos crían con este mito de si tú quieres a la otra persona y si luchan, lo van a... No, hay que No, saber ayudar a la otra persona. claro. Gus lo estaba haciendo mal, ¿no? Exacto. Por lo menos no estaba ayudando a Mickey como lo necesitaban. Y que una serie sea capaz de decir eso, ¿no? Así como el Sí. amor no es solo pues quererte y tener las mejores intenciones, porque yo creo que eso es como, no sé, una idea que ha sido tan sobrevalorada que supongo que muchos la acabamos creyendo, ¿no? De pues sí ha de Sí, ser. exacto. Y no, en realidad es muy valiente esta serie en ese sentido. O sea, como que rompe muchos estereotipos y prejuicios que podríamos tener sobre cómo funciona una relación, sobre lo que se requiere para mantenerla, ¿no? Sí, Que creo que exacto. eso es muy bueno. Una queja personal
es que Bertie, la Ah, compañera, sí, la o sea, me la australiana. desperdician mucho Sí, las primeras 2 sí, temporadas. muchísimo. Y la primera temporada nos la pasamos viendo sonsadas que Bertie merecía ese Sí. espacio al aire, y ya en la tercera le dan todo el espacio. Y uno de mis favoritos, o sea, de mis episodios favoritos es el del cumpleaños de Bertie en la tercera temporada. Pero, o sea, siento que acabó de cuajar bien de ritmo, de personajes, de lo que querían, hasta dónde podían llegar en la tercera, lo cual no es que sea una queja porque como serie creo que se sostiene en sus 3 temporadas, Sí, te pero mantiene definitivamente va mejorando, y a mí mi temporada favorita por mucho fue la 3. Sí, yo creo que un poco lo que falla en la serie es que sí siento que está como más pensada para el personaje femenino. O sea, no me estoy quejando desde ninguna perspectiva ideológica. O sea, solo creo que como serie, como construcción de personajes, está más cargada hacia el personaje de Mickey. Bueno, yo conozco a muchos a los que les ha gustado mucho el personaje de Gus. O sea, es que no sé, también depende de tu personalidad, porque yo creo que hay momentos en donde enganchas, ¿no? O sea, dependiendo de tu personalidad, hay cosas que no aguantas. O sea, yo me acuerdo, sobre todo en la primera temporada, me desesperaba Gus, me desesperaba Mickey, o sea, con ciertas cosas. Y bueno, la verdad es que hasta la misma serie lo externa, ¿no? Porque Gus se desespera de Mickey y Mickey se desespera de Gus, y la verdad es que tú estás viéndolos y diciendo, pues sí, o sea, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, como... ya, aléjense uno de otro, ya. O sea, esta incomodidad de, bueno, ¿qué pasa? O sea, dense cuenta de que estamos sufriendo con ustedes. Pero por eso te digo, es como muy revelador, ¿no? Como qué personaje nos desespera más, porque hay momentos en donde enganchas con ambos y creo que es un logro de la serie, como hacer a sus personajes una vez más, ¿no? Como muy queribles, y que los dos sean víctimas de su propio amor, o no sé, algo así. Sí, yo, bueno, ya hablando en esos términos, a mí el que no soporto sí fue el personaje de Gus. No sé si de alguna manera estoy yo muy viciado y estaba queriendo ver algún tipo de reminiscencia de los personajes masculinos de Woody Allen en él, pero entonces no estaba saliendo, y justo porque no estaba saliendo a mí me molestaba, y a lo mejor esa no era la intención de la serie, pero un poco a mí eso es lo que no me terminó de enganchar el personaje de Gus. Creo que necesitaba un poquito más de dignidad, un poquito más de armas, si ya no emocionales, sí como de recursos pues intelectuales, si tú quieres, como para afrontar las situaciones. Pero bueno, sí, uno de los mayores logros de la serie es precisamente retratar estas formas no convencionales en las que uno puede ir construyendo una relación. De alguna manera parece que la serie arrancaría inmediatamente después de que termina la frase "y fueron felices para siempre". Claro. Nos está mostrando cuál es ese para siempre, y ese para siempre está lleno de baches en el camino. Sí, y o sea, en lo no convencional que puede ser en términos de narración, ¿no? O sea, de que afortunadamente no nos vuelve a contar la historia de amor que ya hemos visto una y otra vez. Pues eso, o sea, puede atreverse a muchas más cosas, y creo que en ese sentido es una serie muy arriesgada y que le sale bien en su arriesgue. Y que creo que eso la convierte en la serie más votada de todas las que ustedes nos dijeron. Fue la que más recibió votos. Entonces siento que eso refleja bien que Lázaro ya me estaba corrigiendo aquí, bueno, que fue de las más votadas y está en nuestro top 3 de todas las posibilidades de Netflix. Ahora sí, perdóname, me ganó la emoción. Bueno, en mi corazón la primera más votada. No, o sea, pero aún así siento que les sale bastante bien, y la verdad que, bueno, a mí se me hace una buena decisión que hayan decidido parar en la tercera temporada. O sea, yo prefiero como 3 buenas temporadas a ver hasta dónde hubiera seguido, qué hubieran tenido que inventar, o siento que fue una buena decisión. Sí, porque la primera fue como de se conocieron. La segunda fue como se van a destruir. Ajá, y en la tercera ya es la decisión de si van a querer estar juntos o no. Y pues de alguna manera pues son como fases también de cualquier tipo de relación humana, ¿no? Muy bien, pues Love sí nos gustó, unas cosas no tanto, en otras mucho. Es una serie que vale la pena ver, sobre todo para analizar este otro lado de las relaciones amorosas y de lo mucho que tenemos que aprender en general como seres humanos y en relaciones con otros amigos, novios, parientes, lo que sea. Así que muy bien. Bueno, pues ahora vamos a nuestra siguiente serie, que también fue muy votada, muy mencionada por ustedes, y que se llama Orphan Black.
desde el sofá. Sarah Manning acaba de bajar del tren y en el andén de la estación, una mujer deja su bolsa en el suelo, se quita los zapatos y se aproxima a las vías. Antes de saltar, voltea a ver a Sarah y nos damos cuenta que son exactamente iguales. Sarah decide aprovechar el suicidio para tomar la identidad de la mujer, sin saber que se verá involucrada en una conspiración internacional que implica la creación de clones femeninos exactamente iguales a Sarah. Querido Alberto, como yo me equivoqué en cuál era la serie más votada o no, vamos con Orphan Black. Sí, porque la serie más votada la vamos a comentar en el siguiente bloque, pero por el momento les vamos a hablar de Orphan Black, que es una serie de la BBC de Londres. Y bueno, podríamos empezar a platicar esto. Si ustedes ven que una serie es inglesa y producida por la BBC de Londres, aunque no hayan oído hablar nada de ella, vean el primer capítulo. Sí, suelen ser buenas producciones. Sí, porque los puede enganchar, les puede gustar un poco el tema, les puede gustar un poco la recreación, les puede gustar un poco las actuaciones. La verdad es que sí tienen un sello característico, sí se distinguen mucho de las series norteamericanas. También. Y bueno, de entrada esa es la primera recomendación, ¿no? Si ven una serie que sea producida por la BBC, denle una oportunidad. Denle like y compartir, dice Lázaro. Entonces, a ver, Orphan Black es una buena serie. Toca un tema que es interesante y que es la idea de... ellos lo plantean de que sí se puede clonar seres humanos. Y que estos seres humanos pueden tener una vida más o menos normal y que de acuerdo al lugar en el donde vayan creciendo, a las experiencias que vayan creciendo, pues van a desarrollar además una conciencia como la desarrollamos cualquier persona. Entonces, a partir de esta premisa, por alguna extraña razón, hay bastantes, aunque nosotros empezamos a conocer 5 o 6 mujeres en la primera temporada, pero da la impresión de que hay bastantes mujeres regadas por el mundo que son resultado de un experimento realizado pues por el ejército, por el gobierno, ¿no? Precisamente para ver hasta dónde era posible clonar personas y que éstas tengan o no una vida normal. Más o menos esa es como la premisa general. Y todo el conflicto arranca cuando una de ellas, que se llama Sarah Manning, se encuentra con su clon, que es el personaje de Elizabeth Childs, que es una policía, y esta se suicida. Entonces Sarah decide, al ver que eran tan parecidas, que como 2 gotas de agua, decide tomar la personalidad de Elizabeth Childs, y al tomar la personalidad, pues ella poder escapar con su hija y reiniciar su vida, porque está metida en una serie de líos también bastante gordos. Pero al tomar la personalidad de Elizabeth Childs se va dando cuenta de que es parte de esta gran red de conspiración, de juego científico, de lucha por el poder sobre el conocimiento y el genoma, y empieza a conocer a sus hermanas. ¿A ti qué te pareció Orphan Black? A mí la verdad es que me gusta la serie y tal vez es un poco como lo que decíamos de Ghost, dependiendo de tus propias expectativas, de tu personalidad, de lo que esperes de una serie, te puede gustar más o menos, ¿no? Es decir, por ejemplo, Orphan Black es difícil calificarla, ¿no? Porque de hecho se califica como de ciencia ficción, sí, pero también acaba, en mi opinión, acaba siendo a veces como más policíaca, sí, por supuesto, que de ciencia ficción. Y en dónde vería yo como la diferencia y por qué no me gusta que acabe siendo más policíaca que de ciencia ficción. Porque tiene ideas muy buenas, ¿no? Es decir, las premisas que están detrás, como lo acaba de decir Alberto, o sea, sobre si es no solo posible, sino éticamente permisible clonar a alguien, qué criterios te permiten identificar la identidad personal de alguien, ¿no? O sea, sí, en este primer episodio, como dice Sarah,
asume que puede adoptar la personalidad de Beth Child solo porque se ve como ella, y entonces es un poco como qué criterios permiten identificar la personalidad o el carácter único de cada individuo. Y también hay una situación como muy interesante sobre si los clones tienen un estatuto menor o igual a los seres humanos, comunes y corrientes. Okay. Si existiera la clonación, si deberían poder tener hijos o no, ¿no? O sea que también es otro debate importante. Y entonces siento que son ideas muy, muy buenas y que a veces hasta la misma serie las vuelve a poner en segundo lugar, ¿no? Sí, porque las te va pasa por complicando. O sea, digamos, están todos estos temas que quieren tocar. En ese sentido, la serie es muy ambiciosa. Sí. Son muchos temas muy buenos y los van tratando. Pero como que se toman mucho su tiempo y acaba siendo a veces más persecutoria, más policíaca, más de misterio, intriga, de ver quién está en tu contra, quién está contigo, más que un tratamiento de ciencia ficción sobre los temas. Sí, una de las cosas interesantes que tiene la serie es precisamente ese tema como del nacimiento Sí. y del control de la natalidad. Porque la idea es, o lo que yo entendí es que estos clones justos son o pueden llegar a ser réplicas exactas de un ser humano natural, por decirlo de esa manera, pero ellas o algunas de ellas están por decisión de los científicos o son Sí. incapaces de Tener hijos. tener hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Salvo Sara. Sara, que dicen ellos mismos que es un error que haya Sí. podido tener una hija. Y luego está este otro grupo de religiosos científicos que secuestran a Elena, que es otra de las hermanas, y la secuestran para hacerle inseminación. No saben si ella puede o no, pero de alguna manera lo que quieren es que si se logra, entonces ellos van a tener de alguna manera el secreto de la vida. Sí, sí, sí. Entonces también hay como ese tema como en segundo plano, desafortunadamente, ¿no? Sobre que también nos están queriendo decir algo, que tener el control de la natalidad, tener el Sí. control de la vida, eso es un arma. Y solo porque, si no lo han escuchado, los remito a ese primero o segundo episodio de Cineautopsias en donde hablamos de Blade Runner 2049, porque volvía a salir ese tema, o sea, sobre Sí. si los replicantes deberían o podrían tener hijos o no, y lo relevante de si Rachel había tenido un hijo o no, porque una vez más, ¿no? Es una situación como de distinguir, a ver, estamos los seres humanos y los clones, ¿no? Exacto. O los replicantes. Y entonces la cuestión es solo los seres humanos, por un proceso biológico, son superiores, mejores, etcétera, y así que sin duda es una demostración de poder político decir, Exactamente. ellos no pueden tenerlo, ¿no? Y entonces el hecho de que Sara tenga a Kira la hace problemática, la hace diferente, y esos temas son muy buenos, ¿no? O sea, realmente creo que son discusiones como muy, muy buenas que están en la serie, ¿no? Justo Sí. porque van a tratar a Sara distinto, solo por eso, por el hecho de haber podido tener una hija, que para el personaje de Sara era como lo mismo, bueno, no lo mismo, o sea, le preocupaba mucho su hija, quería estar con ella, pero no veía la relevancia, ¿no? Ni política, social, filosófica de tener una hija, era como la tenía ella. Y entonces creo que es como una buena cosa que sea una serie que pueda plantear este tipo de temas. Sí, pero que desafortunadamente sí se va más a la cuestión de la persecución, sí se va más a la cuestión de lo policíaco, como de un poquito de las intrigas, porque a mí una de las cosas que no me gusta de la serie es que no acaba de revelar sus cartas en ningún momento. Hay una serie de personajes que hasta cierto punto está bien que tú no sepas de qué lado están, si son buenos o si son malos, pero que hace que la serie esté como todo el tiempo contenida. Sí, sí, sí. Pareciera que podría pasar algo mejor si todos los personajes revelaran sus cartas. Por ejemplo, el personaje del Dr. Leakey, que es como el científico líder que está tratando de explicarse por qué Sara sí pudo tener una hija, que está tratando de encontrar la secuencia artificial original para que pudieran crear estos clones. Y a veces está como del lado de las chicas y a veces está como del lado de los malos, y entonces tú no entiendes claramente cuáles son sus intenciones, si está más por la ciencia o si está más del lado del poder. No, porque en algunos puntos sí trata de ayudarla, si bien entiendes que es hacia sus intereses, pero no sabes claramente cuáles son sus intereses, si los científicos o los del poder.
Ujú. Y creo que eso no le ayuda mucho a la serie, O sea, porque siento la va que- deteniendo. Y es un poco, a ver, lo que decíamos de Love, ¿no? O sea, como Love decidieron desde el inicio, tiene 3 temporadas. O sea, como hagan lo que quieran, ¿no? O sea, como que arriesgaban, no se limitaban y a veces hasta demasiado. Y aquí, en cambio, sí. O sea, tú dices, bueno, hasta ahora tenemos 5 series, ¿no? Con 10 episodios de 45 minutos cada una. O sea, eso implica llenar muchas horas. Sí, claro. Y entonces, obviamente, como que ellos mismos no tienen que ir revelando sus cartas, tienen que ir como dándote poco a poco la situación, pero como dices, a veces es cansado, porque a veces igual y eso podría como mover y enganchar mucho más al espectador, que te implicaran ya como en más cosas de la trama y no solo que estuvieras esperando episodio por episodio a ver qué gotas de información te van dando. Sí, porque en realidad la serie es como una serie de descubrimientos. Sí. De lo que se trata, por ejemplo, en las 2 primeras temporadas es de descubrir cuántas hermanas hay. Sí, sí, O sea, sí. eso es como todo el gancho de la historia, que tú vas descubriendo cuántas hay y cuál es como su diferencia o como cuál es su problema o como cuál es su rol dentro de toda esta gran intriga internacional de clones, Sí. ¿no? Pero hay personajes que a veces hacen una cosa, que a veces hacen otra, como la madre adoptiva de Sarah, que por La momentos señora S, ¿o algo la así? señora S, que por momentos me parece un muy buen personaje, Sí. porque hace lo que tiene que hacer para en ese momento salvar a Kira o para salvar a Sarah o para salvar su propia vida, pero luego te vas dando cuenta que parece que sabe más cosas de las que en realidad Sí. sabe, y entonces dice, oiga señora, pues si eso lo hubiera hecho hace 10 capítulos, Sí, sí, sí. habríamos avanzado Más rápido. más rápido y hubiera Sí. estado más emocionante lo Sí, o sea, a que veces me se quieren siente más contar. lenta de lo Sí. que podría ser. Y una vez más, o sea, tienen ideas muy buenas. O sea, justo lo que acababas de decir. A ver, si las 2 primeras temporadas se trata como de ir presentándole al espectador como a los diferentes clones, ¿no? Como estos Ujú. personajes con los que se tiene que implicar para bien o para mal, para odiarlos, detestarlos, identificarse o aburrirse. Ahí hay este tema muy grande que ellos mismos plantean sobre, a ver, incluso si eres un clon idéntico, ¿no? Hay como este debate filosófico entre el determinismo, ¿no? Y podríamos decir un determinismo biológico, en donde pues lo que determina qué individuo eres, tu personalidad, tus intereses, es de alguna forma controlado por leyes naturales que están más allá de tu control, o qué tanto influye el medio ambiente, las costumbres sociales, el lugar donde hayas nacido, Sí, las claro. personas con las que creciste, y cómo eso te va haciendo personas completamente diferentes, ¿no? Y eso Ujú. está en el segundo plano de la serie, y cuando vamos conociendo a las clones, como que lo intuyes, ¿no? Porque está la intelectual que, bueno, está haciendo como su doctorado, y está Sarah, que no tiene nada que perder, porque pues empieza la serie y está, ¿no? Como metida en el lío con un novio que está tratando de vender cocaína, y está la policía, y está, o sea, como que sí entiendes que son muy diferentes, pero Sí. ese debate que era muy bueno, lo dejan un poquito ahí así como... Sí, claro, porque al final la historia de alguna manera cae en su propia trampa, de que todo el chiste está en la secuencia Sí, genética sí. artificial. O sea, es como si fuese el santo grial, como si Sí. fuese, no sé cómo decirlo, es decir, la serie se engaña a sí misma creyendo que encontrar eso es la fuente de poder. Ujú. Cuando ellos mismos se están dando cuenta de que por más clones que hagas, por más personas idénticas que hagas, depende de dónde las pongas, Sí. es como van a evolucionar. Sí. Entonces, ¿para qué vas a clonar personas? ¿Para hacer un ejército de matones sin piedad? Bueno, pues entonces a todos ponlos en las mismas condiciones. Sí, y hay entrenamientos militares que te podrían acercar más a eso que clonar, ¿no? O sea, un poco Star Wars, ¿no? Y la guerra de los clones y lo que queramos, pero... Sí. O sea, más allá de esa idea, sí, como que no lo problematizan, ¿no? En la serie. Y entonces Sí, es como exacto. de, pues todas se ven igual. Y sí, o sea, pero vaya, estaba como esta gran idea ahí, como de Sí. qué tanto te determina lo biológico, ¿no? Ujú, sí, exacto. Para ser quien eres. Y entonces la serie como que a veces arriesga y luego se regresa, y otra vez estamos en la intriga, y el novio es mi espía, y quiénes son los monitores, y entonces en quién puedo confiar y en Sí, quién no. sí, sí. Y no, o sea, bueno, a mí me hubiera gustado eso, como que las ideas de ciencia ficción que están ahí, que las aprovecharan porque son muy buenas. Y tal vez solo como una última idea, hay esta clon que es Elena, Sí. que destaca mucho, ¿no? Porque va a tener una conexión especial con Sarah. Y la cuestión aquí es, la manipulan diciendo que Elena es la original, ¿no? Y entonces esa es otra muy buena idea. Si se puede hablar de originales, ¿no? O sea, si un ser humano creado en un laboratorio es menos que un ser humano original, biológicamente hablando,
Y una vez más, ¿qué estructuras de poder te refieren a eso de original y copia? Porque alguien tendría que sentirse especial de ser el original si al parecer ser un clon Sí, no hace ninguna diferencia. Sí, no hace ninguna diferencia visible. Sí. E incluso las no visibles, que serían las de la genética, no cualquiera las podría saber interpretar. Así que sí, entonces, no. ¿de qué estamos hablando? O sea, de hecho, si las clones no se hubieran enterado de que son clones, habrían tenido una vida, pues, ¿normal? Como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, realmente la cuestión es, ¿qué diferencia hace el saber que eres un original frente a clones? O no sé, ese también es un gran tema. El tema de la eugenesia, ¿no? Sí, claro. Como el de pretender que científicamente podríamos controlar la evolución humana, como sus referencias a la Segunda Guerra Mundial. No sé, había tantas ideas que conforme se iban desarrollando yo estaba como muy emocionada esperando que estuvieran ahí más, o sea, que le dieran más peso justo a las ideas para que fueran más de ciencia ficción, una serie más de ciencia ficción. Y a mí eso es como lo que me queda de ver un poco, sin que sea una mala serie. La verdad es que tiene muy buen ritmo, es muy entretenida. Obviamente, pues todos podemos apreciar a la chica principal luciéndose con sus miles de acentos, personalidades, sí, todo. Se la pasó muy divertida esa mujer. Es bastante buena, pero sí, o sea, las ideas estaban maravillosas atrás. Yo estaba esperando ahí a que les dieran mayor lugar y como que no acaba de ocurrir. Sí, yo creo que el mejor personaje es Félix, que es el hermano adoptivo de Sara. Que se asume desde el inicio como es, ¿no? Y es transparente y es directo y dice las cosas como son. Ese es un gran personaje, te hace reír, te hace llorar. Entonces sí, efectivamente Orphan Black es una buena serie. Uh-huh. Vale la pena echarle el sello ojo. de la BBC, así que no va a estar mal. Vale la pena echarle el ojo a una temporada, 2, las que ustedes quieran. No van a perder el tiempo. Pero pues si no les va gustando, no pasa nada, la pueden dejar, nadie los va a ver feo. Y nuevamente muchas gracias por recomendárnosla. Ahí está nuestro comentario. Cualquier duda, sugerencia, reclamo, están en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para que sigamos comentando Orphan Black. Y ahora vamos a lo que sigue. Desde el sofá. Doctor House es una serie que se enfoca en la peculiar personalidad de su protagonista, Gregory House. La columna vertebral del programa está compuesta por los contrastes que podemos encontrar en House. Por un lado, un gran retraso emocional, adicción al Vicodin y poco interés en el sufrimiento ajeno, pero también una gran capacidad para diagnosticar y descifrar a los demás. Esta inusual combinación lleva a todos los personajes alrededor de House a aprender a lidiar con él y sus manías, sin por ello dejar de admirarlo y apreciarlo. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana, que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro a cama. En esta primera parte de nuestro especial de Netflix estamos comentando 3 series: Love, Orphan Black y Doctor House. Y para mi sorpresa, Doctor House fue la serie más votada por nuestros podescuchas. No sé por qué la gente aún tiene en el inconsciente colectivo la serie de Doctor House. ¿Qué está pasando, Julia? ¿Tú podrías darme alguna explicación de por qué la gente sigue amando al Doctor House? O sea, yo la verdad es que recuerdo bastante bien cuando salió. Recuerdo cuando iba en la licenciatura y entonces surgió esta serie. Y todos la amaban. O sea, de pronto llegó este personaje y era como justo lo que todos querían ver, ¿no? O sea, este personaje anticarismático, detestable, adicto, etcétera, y que era imposible no querer ser como él e identificarse y no, o sea, más que ser uno de los seres queridos de House, ¿no? Porque la verdad es que lo tienen bastante difícil a lo largo de la serie. Me tocó ver cómo muchas personas querían ser House. Sí. Lo cual es muy raro, porque es un personaje muy problemático que él mismo admite. Claro. Lo roto que está, ¿no?
Sí, es un personaje que en la vida real no se sostendría 8 años. No. Como las 8 temporadas que duró Doctor House. Es un poco como el personaje de Donald Draper en Mad Men. O sea, si fuera real, habría durado 2 años trabajando. Y justo, mira, es un gran ejemplo porque creo que parte del atractivo es justo que Jon Hamm y Hugh Laurie hacen personajes muy carismáticos y muy atractivos. Y entonces uno lo ve por ellos. O sea, porque realmente te atrapa su interpretación. Y eso es lo que te gana. O sea, sin un buen protagonista ahí, creo que no hubiéramos aguantado 8 temporadas, que no estaríamos hablando de ella 9 años después. Sí, ya no, 11 años después de que se estrenó la primera temporada. Sigue habiendo una gran base de fans que siguen queriendo muchísimo a Doctor House. Y entonces, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero yo he conocido como a los dos tipos de personas. A los que están más familiarizados con medicina y me dicen eso no ocurre, eso es horrible, eso no tiene nada que ver, por el amor de Dios. Entonces siento que no es un programa que haya llegado a su público por eso, ¿no? O sea, no es un programa de medicina. Vaya, eso habría que decirlo si alguno de ustedes no conoce a Doctor House, que lo dudo. O sea, deberíamos decir que no es como una serie al estilo de ER, Grey's Anatomy. O sea, no es tanto... Afortunadamente. Como... Sí, o sea, realmente lo de la medicina creo que es más la habilidad de diagnosticar, ¿sabes? Como ver a este tipo siendo muy perspicaz, es como un Sherlock Holmes, solo que lo ponen en un hospital. Exactamente. Wilson, o sea, es que bueno, no tengo que irme muy lejos, ¿verdad? Pero, y siento que eso es lo que lo hace más atractivo, que no es el contexto médico. Sí, en el contexto de las historias de las series de hospitales o de las telenovelas, que en realidad son, por ejemplo, ER o Grey's Anatomy, pues creo que esa es una de las claves que tuvo para el éxito. Que no era una serie tradicional de médicos en los que íbamos a ver cómo se enredaban unos con otros, cómo de vez en cuando salvaban una vida, aplicaban una inyección, decían una palabra impronunciable, sino que aquí todo el tiempo era el tema de la medicina. Y el tema de cómo House lograba o no realizar un diagnóstico para salvarle la vida a alguien. Y creo que esa es una de las cosas que abonó a su éxito, que se salía de esa convención, además, por supuesto, del carisma del personaje. Yo me acuerdo que el eslogan con el que la publicitaban en Canal 5 era Doctor House, brutalmente honesto. Entonces, es probable que esa sea una de las cosas que explique por qué a la gente le gustaba tanto. Es decir, tú te identificas o te gusta ver un personaje que sabes que no puede ser tú, pero que te gustaría ser así. Es decirle a la gente 2, 3 verdades a la cara. No, y además es como un personaje muy... la palabra es como que no se disculpa de quién es, ¿no? Exacto. Asume quién es y eso lo vuelve cínico, porque es como de sí, son mis conflictos y son mis límites, ¿qué te importa? Pero como dices, hay algo muy antojable y muy identificable de decir, a mí me gustaría ser así, ¿no? No solo porque es el mejor, porque es el más perspicaz, es el que observa cosas que los demás no parece no importarle mucho la opinión de los demás en general. Entonces creo que lo vuelven un personaje que justo por sus fallas y no en contra de ellas se vuelve carismático, admirado, querido e indispensable. O sea, al final del día sí se vuelve como una figura paradigmática del personaje renegado, carismático en toda la historia de la televisión. Sí, es totalmente el antihéroe, ¿no? Es decir, no es George Clooney. No es un ni el hombre McDreamy, atractivo. Exacto, sí. Y a pesar de eso no puedes dejar de verlo, porque algo te atrae de su personalidad, su carisma, su ironía, su cinismo, su inteligencia, su habilidad para diagnosticar. Entonces en ese sentido creo que estamos ante uno de los mejores, uno de los mejores personajes que han dado las series gringas. Es un gran personaje, Doctor House, y realmente tú puedes al azar encontrar un capítulo en la tele o en Netflix y te vas a quedar viéndolo. Sí. Porque sabes que te va a hacer reír un poquito, que te va a generar cierto misterio por lo que está pasando. Y un poco la serie en cuanto al tema de la medicina juega muy bien con el supuesto de que uno no sabe un carajo de medicina. Y entonces te pueden decir que
tiene una falla en el riñón porque el cerebro no sé qué, y tú te lo crees. Sí, ya de ser eso. Sí. Sí, seguro, me pasó a mí también. Sí, y claro, o sí. me va a pasar porque yo Sí, sí, ayer sí. me dolía el riñón y hoy Igualito. me duele la cabeza. Y seguro va a ser lupus. Sí. No, sí. Fíjate, esa es otra de las herencias de Doctor House. Esas palabras. Esos esas- chistes que se fijan como Sí. hasta yo puedo decir lupus y entonces... Sí, o cuál Sí, era sí, el sí. otro, no sé, otras enfermedades que que nosotros ni conocíamos antes de la serie y que ahora parece que todos tenemos, ¿no? Sí. Y las nombramos como si fuera a decir tener gripa o una cosa así. Sí, y a ver, algo que es verdad es, obviamente aquí no vamos a poder revisar como las 8 temporadas, pero elegimos algunos episodios en Sí. donde de hecho lo que se destaca de estos episodios y que son como emblemáticos a lo largo de las series es como esos puntos de quiebre de House, ¿no? O sea, esos momentos de vulnerabilidad que creo que una vez más, Exactamente. porque sí es muy complicado decir, es el antihéroe, tiene puras fallas, pero, Sí. pero es el que salva el día siempre. O sea, Sí. entonces es complicado decir porque alguien con tantas fallas parece que está en el pedestal todo el tiempo. Y entonces estos episodios que elegimos son aquellos en donde pues, se nota que no hay pedestal, que House es puros traumas de la niñez, Sí, ¿no? exacto. Como todos nosotros. Y entonces al final hay muchos episodios. A ver, solo por empezar a comentar algunos de los que decidimos para comentar. Está como episodio, es un viaje con Wilson hacia el funeral del papá claro, de del House. papá Y de bien House. a bien no es su papá. Y él lo supo desde los 12 y entonces se lo dijo y entonces el conflicto. Y a ver, la situación ahí es empezar a rastrear genealógicamente, por decirlo de alguna forma, de dónde viene como su relación con los demás, de si su papá no lo apreciaba, de si él lo sabía, ¿no? Como hasta qué punto su personalidad se explica por una biografía. Pues, ¿no? A veces quieren jugar con eso en la serie, tratar de darte como estos, no flashbacks, pero sí como estos antecedentes de la biografía de House. Porque yo creo que una pregunta es, a ver, ¿cómo llega alguien a ser así? ¿No? Claro. O sea, justo como yo me identifico y quiero ser así, ¿cómo alguien llega a ser así? Y más, bueno, en mi caso, más cómo llegar a ser así, cómo se mantiene siendo También. así. Sí, sí, sí. Porque precisamente en estos capítulos representativos, por ejemplo, en el de 3 historias, que fue lo que vimos de la primera temporada, Sí, sí, sí. en el que vimos que se llama La cabeza de House y el corazón de Wilson. O sea, pasan cosas que están afectando a los que están alrededor de él. Él tiene el poder de decisión para minarles el dolor que van a sentir o no hacer la situación tan traumática, y él, por este afán de conocimiento o este afán simplemente por egoísmo, lleva las situaciones al límite. Sí. Y entonces tú te preguntas, o sea, ¿cómo puede seguir siendo así temporada tras temporada? Y de alguna manera eso es un logro de verosimilitud de los guionistas, de la propia serie, de que ya sabes cómo es él y a pesar de todo ahí estás viéndolo. Sí. Sí, lo cual lo hace raro, sobre todo pensando en los 2 primeros episodios de la 6ª temporada, en donde vemos a Dr. House en el manicomio. Y es un poco descontextualizado porque estamos justo acostumbrados a verlo brillar, ¿no? Sí. Y ahí no está brillando. O sea, al contrario, como que él cree que es más listo que el sistema, más listo que todos, más listo que todo. Porque es lo normal. O sea, está acostumbrado a que todos le digan eres insoportable, pero te necesitamos porque eres el más brillante de aquí. Y en el manicomio no. O sea, creo que es como un buen cambio de escenario justo porque de pronto muestra la fragilidad de House ya sin como esta admiración que tiene alrededor, ¿no? Porque creo que eso es lo que lo mantiene. O sea, como una negación hacia sí mismo de no me duele, no estoy traumado, no me importa nada. Y como recibe admiración de los demás, como que eso refuerza, yo creo, como pues sí, este cinismo, hasta que llega al hospital y dicen no, o sea, tú no eres más listo, aquí hay un sistema, si quieres mejorar, este es el camino, pues haz tú lo que quieras. Y entonces, bueno, si recuerdan este episodio, Dr. House en plena negación decide llevar a este chico que se cree Superman a un parque temático en donde pueden volar un poco. Y House mismo lo admite porque yo les quiero demostrar que tengo razón, ¿no? O sea, es un personaje que va teniendo la razón siempre y que pareciera ser el rasgo definitivo de Dr. House hasta que llega y hay un tope y entonces un chico casi se mata porque Dr. House quería tener razón como siempre. Sí, y
se supone que ese debería ser un punto de quiebra para él o un punto de quiebre para cualquier persona. Y sin embargo, al salir de ahí, pues va a seguir insistiendo en esta actitud, va a seguir insistiendo en este egocentrismo, en esta autocompasión, en ese querer la idolatría de los demás. Y entonces, esa es una de las cosas que están muy bien en la serie, muy bien como personaje, pero que bueno, que a lo mejor sí valdría la pena en algún otro momento un comentario más amplio sobre por qué un personaje así nos impactó tanto como audiencia. Sí. Y otra cosa que, un poco para seguir abonando en este mismo tema, los personajes que están a su alrededor. Nunca en la serie nos quejamos, creo, por lo menos yo, nunca me quejé de que no tuvieran más protagonismo o de que tuvieran muy poco. Creo que es un poco curioso porque a pesar de que cambian y a pesar de que sí van incidiendo en la vida de House, en otro tipo de contexto, en otro tipo de serie habríamos dicho, no, los personajes están desaprovechados. Como Bertie, ¿no? En Love. Y aquí no. Aquí desde el principio aceptamos que cada uno tenía un rol. O sea, por ejemplo, el personaje de Wilson. Yo no sé desde qué temporada hubiésemos deseado que Wilson le diera 2 bofetadas a House y le dijera, ya basta de abusar de mí, yo también soy persona, no sé qué. Y no, o sea, aceptamos que él es un personaje que va a recibir las malas vibras de House y que su función es esa, hacer una caja de resonancia. Y también eso es curioso, creo yo, porque, bueno, por lo menos yo nunca, hasta ahorita que repensé la serie, o sea, nunca me planteé la necesidad de que los personajes secundarios fueran más importantes de lo que son. A mí algo que me causa ruido es, normalmente a la mayoría de las personas que he escuchado que son grandes fanáticos de House, se identifican y quieren ser como House, y yo digo, pero Wilson es el héroe de México, o sea, ¿por qué no hay más gente que quiera ser como Wilson? Sí, claro. Sí como House, porque es compasivo, comprensivo, todos tienen sus bemoles, por supuesto, pero se me hace un tipazo, como un gran personaje que, como dice, sirve ahí de contrapeso, ¿no? Todo lo que House puede ser egoísta, Wilson se esfuerza por ser considerado. Todo lo que House insiste una y otra vez que no podría importarle menos, Wilson dice, pues, ¿por qué no? ¿No? Sí, exacto. ¿Por qué no tendría que importarte? Y por eso justo me encantan los nombres de los episodios, la cabeza de House y el corazón de Wilson. O sea, sí, eso es genial. Es una situación como de de decir, a ver, pues no todo en la vida es racionalidad, ¿no? Pero no he escuchado nunca a nadie que diga, me identifico con Wilson, quiero ser como Wilson. No, yo tampoco. Él es un modelo a seguir tanto como lo es House. Y pues, ¿por qué no? A ver, yo llamo aquí, así ustedes me están escuchando y ustedes sí lo pensaron como yo, de Wilson es otra gran causa. Escríbanlo porque sí, a ver, puedo entender, te digo, el carisma de House, pero a mí me parece que Wilson es un personajazo y no genera esa respuesta. Entonces sí es enigmático que efectivamente como que los personajes secundarios están muy contenidos, pero porque House brilla tanto que tampoco hay mayor necesidad, como dices, a partir de la 4ª temporada cambia el equipo y a pesar de que te familiarizas, los conoces, House sigue siendo como tan atractivo que la atención tiene que ir hacia allá. Y luego cuando ese segundo equipo se le va, no sé si recuerdes haber visto algún capítulo de esas ya 6, 7, 8 temporadas, ya sus ayudantes ya son menos carismáticos, los hombres son menos inteligentes, las mujeres son menos guapas en comparación con las que tenía antes. Entonces es insistir más todavía en el protagonismo de House a través de los personajes que están a su alrededor. Y por ejemplo el personaje de Foreman es quizá como el segundo más importante de todos los que estuvieron a su alrededor, no solamente porque creo que es el que está a las 8, después de Wilson, porque además es el que está a las 8 completas de todos su equipo, sino porque parece que es un House en potencia. Pero como que no tiene el carisma. Exactamente. Esa es la cosa, que él es igual de violento, igual de insistente, igual de ambicioso. Y no, o sea, avanza mucho, ¿no? Acaba supervisando a House, pero la cuestión es, a House no le importa avanzar, ¿no? O sea, que Foreman sea su nuevo supervisor, le da un poco lo mismo. Y eso, o sea, realmente es una serie sostenida en un personaje, lo cual es impactante. Si lo ven de esa manera, sí, porque no es
que hayamos aprendido más de medicina. No. No es que hayamos aprendido que la salud es primero. Tampoco. Lo que aprendimos fue nombres de enfermedades como meningitis, lupus y ese tipo de cosas, y aprendimos de House. Creo que tiene como el gran acierto de esto de hacernos amar a un personaje al que no tendríamos que amar, ¿no? Y entonces Exacto. es como, pero te están diciendo todas las temporadas, todos los episodios, que estar cerca de House es horrible. O sea, es horrible en un sentido de desgastante, no escucha, va a hacer lo que quiere, no te va a considerar, y aún así lo quieres y quieres estar ahí. Yo creo que ese conflicto entre admiración, rechazo, o sea, es como tan complejo lo que te puede provocar el personaje de Doctor House, que eso es lo que ayuda a que la serie se mantenga. Sí, porque ahora cronológicamente no podría decirle si hubo otro personaje antes o después, pero estoy pensando por ejemplo en Dexter. Ajá. Dexter igual es una especie como de antihéroe, y sin embargo no llegas a ese grado de empatía. A mí en lo personal me gusta más el personaje de Dexter que de House, pero no logras esa compenetración con él, con Dexter, de que te llegue a caer bien, de que llegues a perdonar incluso lo que está haciendo, y en House sí. Pero es que siento que, por ejemplo, con Dexter es más sádico que alguien roto, y entonces la cuestión con House es como esta no fachada, ¿no? Pues sí, estoy terriblemente fregado. Nadie podría empeorar mi vida porque ya está horrible. ¿Qué quieres? Sí, porque en el fondo Dexter quiere encajar. Quiere encajar y tiene sus ambiciones claras, ¿no? O sea, como no. Que él tiene su proyecto. Y House no parece querer algo en particular. O sea, como que quiere no ser tan miserable, ¿no? Pero como todos nosotros. O sea, pero la verdad es que no tiene como este gran plan, ¿no? Es un personaje que por eso como que desde sus fallas dice, pues sí, o sea, esto es lo que hay y no es lo que quiero, pero no sé si estoy dispuesto a hacer algo para cambiarlo, no sé si... Incluso sé qué cosas no estoy dispuesto a hacer para cambiar. También. ¿No? O sea, antes de plantearme la posibilidad de ser una mejor persona. Sí, igual y es algo que no quiero comprometer, ¿no? Exactamente. Porque durante mucho tiempo la serie te maneja que si él se compromete, si él genera algún tipo de vínculo, ya no puede hacer bien su trabajo. Sí. Esa es una premisa que se maneja durante toda la serie. Porque, por ejemplo, en los episodios de Euphoria, que es justo donde Foreman se enferma, es una de las cosas que le reclaman 2 o 3 veces. Si este fuera un paciente cualquiera, tú habrías arriesgado. Sí, lo mismo con la novia de Wilson, con Amber. Verdad, si no la conocieras, ya habrías hecho esto, ya lo habrías resuelto, ponte a pensar. Y entonces, algo que es raro, y yo creo que eso sí podríamos ver que ha cambiado la narrativa en series de televisión desde el 2007 para acá, que ya no está peleada tanto la racionalidad con la emocionalidad. O sea, esa idea, ¿no? De razón versus sentimientos. O sea, Wilson, corazón, sentimientos. House, para tener el máximo funcionamiento de su genialidad, tiene que dejar a sus sentimientos a un lado. Sí, claro. Siento que esa idea ya ha avanzado muchísimo de tal forma que no tengamos que estar comprometidos con eso, a pesar de que sí sea un modelo muy, muy Sherlock, muy investigador privado, muy alguien que es completamente cerebral y que no tiene ninguna conexión emocional con nadie porque no la necesita. Es más, necesita no tenerla. Sí, exacto. Y siento que es un paradigma que por supuesto funciona, pero que tal vez ya no está tan identificado contemporáneamente. O sea, esta cosa de si no tienes sentimientos eres más listo, o sea, por decirlo brutalmente, que ya no es tan accesible a este tipo de narraciones que tenemos ahora. No, incluso la más reciente serie sobre el personaje de Sherlock Holmes, que es de la BBC, con Benedict Cumberbatch, empieza igual. Así de yo soy súper inteligente, no necesito a nadie, no necesito emociones. Y con el paso de los episodios, Wilson le va ayudando a darse cuenta que sus emociones también son un instrumento para poder resolver casos, para aprender y Entonces sí, efectivamente. Como en la de Scorpion, sí, claro, no sabes tú qué maravilla de serie esa, ¿eh? Entonces, efectivamente, ese es como uno de los temas interesantes que plantea la serie de Doctor House, ¿no? Que no hay necesidad de esa división tan tajante. A pesar de que House está comprometido con ella. Porque todo el tiempo estás jugando con ese ir y venir entre las emociones y las razones. Las emociones por parte de Wilson, las razones por parte de House.
Sí, lo cual me hace pensar si el atractivo no es como de quisiera no tener sentimientos. O sea, de verdad, si ustedes fanáticos de Doctor House, que le hicieron la serie más votada, explíquenme y díganos. O sea, ¿por qué Wilson no es un modelo a seguir que es el comprensivo emocional? ¿Por qué nos podríamos identificar tanto con alguien que es aparentemente invulnerable? Justo porque ya asumió que en cuestión de sentimientos él no es capaz. Pero que va a resolver todo lo demás con una eficacia y una brillantez excelsa. Pero sí, o sea, parece como que la serie juega con la división racionalidad-sentimientos y no la va a reconciliar, ¿no? O sea, porque dentro del mismo House está el conflicto de yo no quiero dejar de ser este genio que me asumo que soy por querer a alguien, ¿no? Y cuando me atrevo hasta me amenaza tanto que me tengo que regresar un poco. Es que justo ese era mi punto cuando, no sé si lo dije, cuando recordé cuál era el eslogan con lo que la promocionaban en el Canal 5, de brutalmente honesto. O sea, justo esa era mi idea. Parece que el atractivo es ver a alguien que sí puede decir lo que yo no puedo decir, o lo que yo no me atrevo a decir. Y eso de alguna manera como que sacaría como la emoción, como el coraje, como que me reflejo en ese alguien que sí lo puede decir y me río, porque además lo dice de una manera graciosa y eso es liberador para mí. Sí, a ver, si alguien es fanático del sarcasmo soy yo, o sea, yo primera fila, el sarcasmo nos libera y nos permite convivir mejor como sociedad, ¿no? Porque es esta liberación de cosas menos agresivas. Pero es curioso que esa sea la definición de honestidad, ¿no? Sí. O sea, como pues alguien podría ser muy honesto y no ser ni grosero, ni sarcástico, ni nada, ¿no? Como si yo le digo a la gente las cosas como son, como si eso tuviera que ser brutal, ¿no? Claro. Pues no necesariamente tiene que ser brutal. Le puedes decir a alguien, no te quiero volver a ver en mi vida. Exactamente. Que estés muy bien. Y ¿no? Como 1, 2, 3 te vas. Pero sí siento que es como esta falta de filtros de House, ¿no? Como si fuera esta inhibición social que tenemos todos de comportarnos prudentemente, de ser amables con los demás, que eso es lo que nos cansa. Y entonces no es la honestidad de House, sino como el poder desprendernos de todos estos patrones sociales que pretenden regular tu conducta, y eso lo puede hacer muy atractivo, justo porque es liberador, porque sabes que tú sí tendrías consecuencias que House no tendría. Pero una vez más, desde lo emocional y lo racional es como, o sea, sí tenemos como represiones sociales que ya debemos cambiar, pero no necesariamente comprometernos con ese debate de o eres brillante, o eres emocional, o eres House, o eres Wilson, o algo así. Muy bien. Bueno, pues como se pueden ustedes dar cuenta, iniciamos la perplejidad de por qué les gusta tanto Doctor House y ya más o menos... Es una gran serie, pero díganos por favor. Exactamente, aunque bueno, ya más o menos fuimos explorando cuáles pueden ser esas posibles razones. Esperamos sus comentarios. Si son equipo Wilson, por favor, déjenos sus comentarios diciendo que no estoy sola en este momento. Y díganos que son equipo Wilson. Apoyen a Julia en Twitter y en Facebook, ¿no? Equipo Wilson, por favor. Y bueno, muchas gracias por habernos hecho ver nuevamente Doctor House y esperemos que la sigan disfrutando y que las sigamos comentando a través de redes sociales. Y ahora vamos a lo que sigue. Muchas gracias a todos por todas sus sugerencias, por las participaciones que tuvieron con nosotros en redes sociales para recomendarnos series y películas. En particular, muchas gracias por permitirnos conocer series nuevas y repasar algunas que ya habíamos visto. La próxima emisión... Valoren que nos estamos quedando ciegos. Así es, pero que lo hacemos por ustedes, por su reconocimiento, por su cariño. No, lo hacemos con todo gusto, de verdad. No crean que hemos olvidado a aquellos quienes votaron por una serie de eventos desafortunados y por Lucifer, porque de hecho sobre estos dos programas estaremos hablando en nuestra próxima emisión. Muy bien, pues sí, les agradecemos, sigan interactuando con nosotros. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Cineautopsias. No vamos a hablar de Mariposa de Barrio, a menos que todos ustedes quieran, pero no quieren, ¿verdad? No le demos ideas a Lázaro porque, bueno, él es una persona muy creativa que no necesita ideas, ¿no? Entonces dejémoslo así. ¿Y dónde nos pueden escuchar o ver? Nos pueden escuchar a través de iVoox, iTunes o YouTube. Y bueno, redes sociales nuevamente, Cineautopsias en Facebook y Twitter. Mi nombre es Alberto Ruiz. Mi nombre es Julia Muñoz. Y nos vemos en la siguiente, nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces.
Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.